El enigma de las 5 piedras. Historia. En el primer libro de Samuel se cuenta un episodio que ustedes conocen bastante bien, aunque quizá no recuerdan los detalles, que es el combate entre David y Goliat. Esto lo cuenta en el capítulo 17, el autor, y dice que David fue al arroyo y tomó 5 piedras. Y entonces la pregunta que se hacen los comentadores es: ¿por qué 5 piedras? ¿Hay algún simbolismo detrás de este número? Porque la Biblia tiene, además del sentido literal, histórico, tiene un sentido también cristológico, o sea, Cristo está presente en toda la Biblia. Tiene un sentido moral también, al decir que David aquí puede ser imagen, algo así como arquetipo del cristiano, ¿no? Del hombre de fe, etc. Sentido alegórico, simbólico, en fin, hay diversos sentidos que estudia la tradición. Entonces, yo buscando un poco, leyendo, interesado, porque la Biblia tiene detalles que uno muchas veces no les presta atención y de repente se pregunta, ¿no? ¿Por qué 5 piedras? Y entonces encontré un comentario que me pareció interesante y quería compartirlo con ustedes, de un autor desconocido que enumera, según él, estas 5 piedras que, según la tradición, representan las cualidades de David, o sea, el carácter, las virtudes que se llaman, ¿no? Dice la escritura: David fue al arroyo y tomó 5 piedras. El arroyo siempre fue, el agua siempre fue símbolo de la gracia, ¿no? Divina, del Espíritu Santo. En fin, esto abunda la escritura en el tema del agua. Entonces, en el agua encontró 5 piedras y la gracia es fuente de virtudes, porque David es un héroe. Y su hazaña es una hazaña no solamente bélica, sino que es una hazaña de carácter moral. Entonces este autor dice, bueno, estas 5 piedras son, las voy a enumerar, después les explico, me parece interesante, en fin, son la fe, el discernimiento, la humildad, el coraje y la astucia, la inteligencia, ¿no? Obviamente es una interpretación subjetiva de un autor, acá no es que tenga que ser así, ¿no? Los santos padres se toman la libertad de interpretar cada uno según les inspira el Espíritu Santo, ¿no? Según entienden, de acuerdo a la medida de su entendimiento. Bueno, entonces dice la fe, porque cuando David llega al campamento de su pueblo, ¿no? De los israelíes, de Israel, que está liderado en ese momento por Saúl, y David llega no a pelear. Él es un niño, tiene 15, 16 años, un adolescente, un pastor, que en su vida agarró una espada, pero su padre lo manda a llevarle a sus hermanos que están en el frente, ¿no? En el campamento de Israel, enfrentado al campamento de los filisteos, con los cuales había como una situación de guerra permanente, ¿no? Es decir, no eran batallas aisladas, sino eran campamentos que se formaban siempre, durante días, durante meses, para combatir. Entonces David le lleva a sus hermanos mayores pan y queso, nada más. La idea del padre de David era, bueno, llevarle comida y volvió al rebaño. Pero cuando David llega al campamento, escucha la proclama, el desafío de Goliat, que es el campeón, dice la escritura, que los filisteos envían para retar a duelo a un israelí. De tal modo que la decisión, el destino del pueblo se encuentra en manos de un solo hombre. En el caso de los filisteos, de Goliat, y en el caso de los israelíes, nadie. Porque nadie es capaz de enfrentarse a Goliat, que la escritura lo describe como una montaña, ¿no? Es decir, es un hombre que
Por ejemplo, tiene un chaleco, una cota que se llama, que es parte de la armadura, que pesa, en términos de hoy, 500 kilos. La punta de la lanza pesa, en fin, 300 y 150 kilogramos, ¿no? Es decir, es un hombre enorme, invencible. Ellos no hablan de kilos, hablan de ciclos, de bronce, de hierro, pero se traduce en la medida de lo que sabemos hoy. Y estos son más o menos, en fin, son medidas o volúmenes, pesos imposibles de levantar, ¿no? El hombre más fuerte del mundo es un ucraniano que levantó durante un segundo 500 kilos, ¿no? Bueno, solamente en su chaleco lleva 500 kilos. Bueno, entonces, obviamente los israelíes están en un momento de enorme angustia porque van a ser sometidos, porque el pueblo cuyo campeón tenga la victoria va a ser el señor del otro pueblo que será esclavizado, ¿no? Ahí está Saúl, los guerreros. Entonces el filisteo grita, ¿no? Se burla, desafía. Entonces David, mientras que está repartiendo queso y pan, ¿no? Un adolescente, apenas un pastorcito, escucha y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo del Dios vivo? Y esta es como esta primera piedra que dice este comentador, que es la fe. O sea, ¿qué es la fe? La fe es una determinada formalidad o perspectiva que nosotros asumimos en la vida. Se habla por eso de los ojos de fe, de la mirada de fe, de la visión de fe. Por eso para todos los israelíes, Goliat es un titán, un campeón, un coloso. Para David es un incircunciso, porque lo mira con los ojos de Dios. O sea, tiene una mirada teológica. O sea, la fe es la mirada teológica sobre la vida, sobre las cosas, sobre los hechos, ¿no? Es decir, y esto es muy interesante porque para David Goliat es un enano, porque es un incircunciso. Para los demás es un gigante. Esto es muy interesante y para nuestra vida particular, ¿no? O sea, tener una perspectiva de fe, una visión de fe y obviamente de esperanza, ¿no? En segundo lugar, entonces, la segunda piedra que dice este comentador, ¿no? Usando el simbolismo de estas 5 piedras, es el discernimiento, porque discernimiento es otra cosa que la fe y es más sutil, más difícil, porque uno puede tener fe sin discernimiento. ¿Cuál es el auténtico combate? ¿Quién es el enemigo? No, esa es la pregunta del discernimiento. ¿Y quién soy yo? ¿A quién represento? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hechos actuales, hoy tenemos una guerra tremenda en Ucrania, ¿no? Con miles y miles de muertos del lado ucraniano y ruso. Tremendo, una guerra inútil. Ahora bien, detrás de la guerra, sobre todo del lado ruso, ¿no? Está el pensamiento que es dicho claramente, ya sea por Putin o por algunos ministros importantes de la religión ortodoxa, de que Rusia es el pueblo elegido. Es decir, que Dios está con ellos. Este convencimiento no es fe, sino falta de discernimiento. No es mucha fe, es poca fe. Es una fe sin discernimiento. Es lo mismo que pensaban hace 80 años los alemanes, pensaban que Dios está con nosotros, ¿no? Y en otras épocas los británicos pensaban que Dios utiliza el imperio británico para extender la civilización, el cristianismo, etc. Pues los británicos tenían la obligación de imponerse sobre pueblos, en fin, paganos como la India o China, qué sé yo. Y así todos los nacionalismos y todas las ideologías son teología política, lo que se llama, ¿no? O sea, a principios del siglo XX, por ejemplo, los Estados Unidos, la idea esta del designio divino, ¿no? Que Dios eligió a los Estados Unidos para llevar la libertad, la democracia, el capitalismo protestante a todo el mundo, ¿no? Entonces,
me quedo con esto, me quedo con aquello, porque nosotros somos los paladines, en fin, estamos sobre la ley, en fin, y todo eso, ¿no? Y también del lado de la izquierda, la interpretación teológico socialista dice que el proletariado es el nuevo Israel y que está preso no por el faraón de Egipto, sino por los burgueses capitalistas, ¿no? O sea, una idea mesiánica, el mesianismo. O sea, la fe es esta visión teológica de la realidad, pero lo que falta es el discernimiento. Tercer piedra, dice, es la humildad, porque David no se ofende, se burlan de él, porque David dice, yo voy a matar a Goliat, el hermano mayor lo echa, dice, andate a casa, deja el pan, deja el queso y andate, ¿qué haces aquí? Porque no lo quieren a David, ¿no? Le tienen envidia por hechos anteriores. Y cuando él se encuentra con el rey Saúl, en fin, nadie le cree que David, y David no le importa, es humilde, él es consciente de que su misión, en fin, es la de ser un instrumento en la mano de Dios. Era pastor, él le dice, yo soy pastor, le ponen una armadura, David dice, no, yo no puedo caminar. Este texto tiene como detalles bastante interesantes desde el punto de vista literario, porque tiene como ironía, humor, dice, no, sáquenme esto, no puedo caminar. Yo manejo la onda con la cual yo ahuyento, dice, a los leones y a los osos que atacan a mi rebaño. Basta. Claro, ante la desesperación le permiten a David, pero nadie le cree demasiado, sinceramente. Por eso le ponen esa armadura. Pero sí hay que reconocer, y reconocen, que David es valiente, que tiene coraje, porque de nada vale la fe, ni el discernimiento, ni la humildad, sin el coraje, sin esa capacidad de vencer el propio temor, el miedo. El coraje no es no tener miedo, como insisten, ¿no?, los que hablan de estas cosas. No es no tener miedo, sino saber sobreponerse al miedo. Y en quinto lugar, la quinta piedra es la astucia, la inteligencia, porque los que veían la escena pensaban erróneamente que David debía usar las armas que usaba o usaría Goliat, vale decir, la espada, la lanza, el yelmo, la cota y el escudo, etc. Y David utiliza otra arma mucho más eficiente que hace que la pelea dure algunos segundos, que es una piedra. Distancia. David no se acerca, toma distancia, le tira la piedra, dice la escritura, que se le hunde en la cabeza, en la frente a Goliat, ¿no? Aquí sí, los comentadores dicen, en general, dice, bueno, la cabeza es el órgano que gobierna todo, ¿no? Y de nada vale una gran musculatura, tanques, armas, no sé, sin discernimiento, sin cabeza, porque el problema del hombre o los problemas se originan en la mente. Eso es una enseñanza de los santos padres cristianos, ¿no?, que asumen ellos del Evangelio. Por eso dice que el combate cristiano es siempre, inicialmente, contra los malos pensamientos, porque de los pensamientos después proceden las acciones y no al revés. Por eso es la cabeza de David, que es el enemigo, ¿no?, el enemigo en términos universales, ¿no?, es ahí donde hay que apuntar. La batalla es ideológica, cultural, no es bélica o con armas, sino es otra cosa, ¿no? Bien, entonces creo que es interesante. Este hecho es una escena extraordinaria que aparte ha sido eternizada por los grandes artistas, ¿no? Solamente recordar al David de Miguel Ángel y a tantas otras imágenes de David, que es un momento importante de la Biblia, ¿no? Es decir, de esta épico, ¿no?, la hazaña de David,
que vence a Goliat con estas 5 piedras que, y vuelvo a repetir, para memorizarlas, si les sirve, y esto se podría desarrollar, pero no quiero hacer tan largo el video, que son la fe, en primer lugar, ¿no? La visión teológica, a Dios le importa esto, ¿no? Dios lo quiere, veo las cosas de una perspectiva superior. Después el discernimiento, discernir el enemigo, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Porque muchas veces en esto nos equivocamos muchísimo, ¿no? Pensamos que el enemigo, no sé, es el FMI o no sé qué, cuando el enemigo somos nosotros. Es decir, esta decadencia progresiva de la cultura argentina, ¿no? Social, económica, política, moral. El enemigo siempre interior, o principalmente interior, secundariamente exterior, ¿no? El discernimiento, en tercer lugar, la humildad, importantísimo. Después la valentía, el coraje, el arrojo, ¿no? Y en quinto lugar, la inteligencia, la astucia, ¿no? Saber que las batallas se ganan no en el campo de guerra, sino se gana en el campo de las ideas, ¿no? De las ideas. Bueno, espero que sea de utilidad. A mí me ha gustado mucho ver estos textos que uno tiene por sabidos, pero resulta que no es así. Que tengan un muy buen día.